En el corazón de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, se alzaba el imperio más grande que el mundo hubiera visto jamás. Asiria dominaba desde Egipto hasta las montañas de Persia, gobernada por reyes que se autoproclamaban señores del universo. Pero entre todos esos monarcas, un nombre permanecería grabado en la historia con letras de sangre y sabiduría. Asurbanipal, el último gran rey de Asiria, fue a la vez el guerrero más temido de su época y el guardián de la cultura que preservó la memoria de la humanidad. Él construyó montañas de cadáveres y la primera gran biblioteca del mundo. Extendió el terror absoluto por decenas de reinos y salvó de la destrucción las historias más antiguas de la civilización. Este es el relato de un hombre que personificó la contradicción suprema de la naturaleza humana, capaz de la crueldad más extrema y de la visión más elevada. Un rey que devastaba naciones enteras mientras copiaba poemas en tablillas de arcilla. Un conquistador que apilaba cráneos de enemigos ante las puertas de las ciudades, pero que lloraba al leer los versos de la epopeya de Gilgamesh. La historia de Asurbanipal no trata solo de batallas y conquistas. Trata de cómo un solo hombre puede contener dentro de sí a la bestia y al sabio, al destructor y al preservador, a la pesadilla de millones y al salvador del conocimiento ancestral. Prepárese para conocer el paradójico personaje más brutal de la antigüedad. El palacio de Nínive bullía con susurros cuando nació el príncipe. Esaradón, rey de Asiria, contemplaba a su hijo recién nacido con una mezcla de esperanza y temor. Los sacerdotes habían consultado los astros y declarado que aquel niño estaba destinado a la grandeza, pero el camino hacia el trono estaba repleto de peligros que podían destruir no solo al muchacho, sino a todo el imperio. Asurbanipal vino al mundo en un momento delicado de la historia asiria. Su padre había reconstruido Babilonia tras la destrucción ordenada por su abuelo Sennacherib, intentando sanar las heridas de una guerra civil que casi despedazó el reino. Asiria controlaba territorios inmensos, pero esa expansión había atraído enemigos por todas partes. Egipcios al oeste, elamitas al este, tribus montañesas al norte y rebeldes babilonios al sur rodeaban el imperio como lobos hambrientos aguardando el instante de atacar. Desde sus primeros años, el joven príncipe recibió una educación que ningún otro rey asirio había tenido. Mientras sus hermanos entrenaban principalmente en las artes de la guerra, Asurbanipal era llevado diariamente a las cámaras de los escribas. Allí, entre el olor de la arcilla húmeda y la tinta, aprendía a leer y escribir en acadio y sumerio, las lenguas sagradas de Mesopotamia. Sus dedos, que un día empuñarían espadas ensangrentadas, primero aprendieron a presionar el punzón sobre las tablillas blandas, formando los signos cuneiformes que guardaban milenios de conocimiento. Los maestros escribas quedaban asombrados por la capacidad del niño. Memorizaba listas de signos complejos, dominaba la matemática babilónica y devoraba textos antiguos con un apetito que sorprendía incluso a los eruditos más veteranos. Asurbanipal leía sobre reyes del pasado, sus triunfos y sus errores, absorbiendo lecciones a las que gobernantes comunes jamás tendrían acceso directo. Pero la formación del príncipe no se limitaba a las tablillas de arcilla. En los patios del palacio, bajo el sol abrasador de Mesopotamia, también aprendía el arte de la guerra. Maestros de armas le enseñaban a manejar espadas, arcos y lanzas. Montaba caballos desde que sus piernas eran demasiado cortas para alcanzar los estribos, desarrollando la destreza que lo convertiría en uno de los comandantes más temidos de su generación. Los generales del ejército asirio compartían con el joven príncipe las tácticas que habían transformado a Asiria en una máquina de guerra imparable. Aprendía sobre asedios, formaciones de combate, logística militar y algo que se volvería su sello distintivo: la psicología del terror como arma de conquista.
Esaradón observaba el progreso de su hijo con creciente satisfacción, pero también con preocupación. La tradición asiria no garantizaba automáticamente el trono al hijo mayor. El rey tenía otros hijos y cada uno representaba una amenaza potencial. Conflictos sucesorios habían manchado de sangre la historia reciente del imperio. El propio Esaradón había llegado al poder en circunstancias violentas y sabía que sus hijos podían fácilmente destruirse entre sí luchando por la corona. Para proteger a Asurbanipal y asegurar una sucesión pacífica, el rey tomó medidas extraordinarias. Obligó a la nobleza y al ejército a jurar lealtad al príncipe aún siendo joven. Se redactaron y sellaron documentos que establecían a Asurbanipal como heredero oficial. Su hermano Shamash-shum-ukin sería rey de Babilonia, subordinado al poder central de Nínive. Era un arreglo político delicado que intentaba satisfacer a múltiples facciones sin desencadenar una guerra civil. El joven Asurbanipal creció consciente del peso que cargaría. Caminaba por los corredores del palacio donde relieves esculpidos mostraban a sus ancestros en batallas gloriosas, aplastando enemigos bajo las ruedas de sus carros. Visitaba los arsenales donde miles de armas relucían, listas para derramar la sangre de los adversarios del imperio. Asistía a ceremonias religiosas donde los sacerdotes invocaban a Ashur, el dios supremo de Asiria, pidiendo victorias eternas. Todo a su alrededor le recordaba que estaba siendo moldeado para ser más que un hombre. Él sería la personificación viva del poder asirio, la espada de Ashur en la tierra, el terror de los enemigos y el protector de los súbditos leales. Pero había algo distinto en este príncipe. Mientras absorbía las lecciones de guerra y política, Asurbanipal jamás abandonó su amor por los textos antiguos. De madrugada, cuando los guerreros descansaban y los cortesanos dormían, él aún estudiaba a la luz de lámparas, leyendo sobre Gilgamesh, el rey que buscó la inmortalidad, sobre Enuma Elish, la historia de la creación del mundo, sobre los reyes antiguos de Sumer y Akkad, que habían gobernado cuando Asiria misma era apenas una aldea junto al Tigris. Esta combinación única de erudición y ferocidad marcaría todo su reinado. Sería el rey que podía citar poesía épica mientras planeaba el exterminio de ciudades enteras. El monarca que preservaba cuidadosamente manuscritos antiguos y ordenaba empalamientos en masa. El paradójico ser vivo que demostraría ser tanto la gloria máxima como el presagio del fin del imperio asirio. Cuando Esaradón partió en campaña militar contra Egipto, dejando al joven Asurbanipal como regente en Nínive, el príncipe tuvo su primer sabor real del poder. Se sentaba en el trono bajo la mirada vigilante de los consejeros y decidía sobre asuntos de Estado. Aprendía que gobernar exigía no solo fuerza y conocimiento, sino también astucia, crueldad cuando fuera necesario y la capacidad de inspirar lealtad absoluta o miedo paralizante. Estas lecciones le servirían bien al futuro rey. El hijo de las profecías estaba casi listo para ascender al trono más poderoso del mundo conocido. Y cuando eso ocurriera, tanto amigos como enemigos descubrirían que las predicciones sobre su grandeza eran correctas, aunque dicha grandeza viniera acompañada de ríos de sangre y montañas de conocimiento preservado, ambos en cantidades que el mundo antiguo jamás había visto. El año 668 a.C. marcó una transición crucial en la historia de Asiria. Esaradón, el rey que había intentado equilibrar conquista militar con reconstrucción cultural, murió durante una campaña contra Egipto. Su cuerpo fue traído de regreso a Nínive con los honores debidos a un monarca asirio, y el imperio aguardó ansioso para ver si los arreglos sucesorios que había establecido serían respetados. El palacio se convirtió en un caldero de tensiones.
Nobles susurraban en los corredores, generales medían fuerzas, sacerdotes consultaban presagios. Todos sabían que las sucesiones reales eran momentos peligrosos, cuando facciones rivales podían sumir al reino en guerra civil. Asurbanipal tenía 26 años cuando asumió el trono. No era el hijo mayor, pero era el elegido, aquel que su padre había designado cuidadosamente como sucesor. Se invocaron los juramentos obtenidos de la nobleza años antes. Los sellos reales cambiaron de manos en ceremonias elaboradas en los templos principales de Nínive. El nuevo rey se sentó en el trono ancestral, mientras los sacerdotes declaraban que los dioses habían aprobado su ascenso. Pero bajo la pompa y el ritual, corrientes peligrosas amenazaban la estabilidad del imperio. El arreglo que Esaradón había creado colocaba a Shamash-shum-ukin, hermano mayor de Asurbanipal, como rey de Babilonia. En teoría, ambos gobernarían en armonía, con Shamash-shum-ukin administrando el sur, mientras Asurbanipal comandaba todo el imperio desde Nínive. En la práctica, esta división contenía las semillas de un conflicto devastador que estallaría años después. Desde el comienzo, Asurbanipal enfrentó el desafío de demostrar que merecía el trono. Era conocido como un príncipe erudito, inusual entre los monarcas asirios que tradicionalmente enfatizaban únicamente las hazañas militares. Había quienes murmuraban que un rey que perdía tiempo con tablillas de arcilla podría ser demasiado débil para mantener unido el vasto imperio. Los enemigos de Asiria observaban atentamente, esperando señales de debilidad que pudieran explotar. El joven rey sabía que necesitaba mostrar fuerza rápidamente, o el imperio construido por generaciones de conquistadores sanguinarios se desmoronaría bajo su mando. La Asiria que Asurbanipal heredó era simultáneamente magnífica y vulnerable. Se extendía desde el Mediterráneo hasta las montañas Zagros, del sur de Anatolia hasta el Golfo Pérsico. Decenas de pueblos distintos vivían bajo dominio asirio, mantenidos a raya mediante guarniciones militares, gobernadores leales y una reputación aterradora de crueldad contra los rebeldes. Las primeras semanas en el trono se dedicaron a consolidar el poder interno. Asurbanipal convocó a los comandantes militares y dejó claro que esperaba lealtad absoluta. Reemplazó a algunos gobernadores provinciales por hombres de su confianza. Aumentó los salarios de los soldados veteranos, asegurando que el ejército permaneciera fiel. Organizó festivales religiosos elaborados, demostrando piedad para complacer a los sacerdotes y al pueblo. Cada movimiento estaba calculado para fortalecer su posición antes de enfrentar las amenazas externas. Pero el nuevo rey no era solo un estratega político. Desde el principio mostró el lado que había heredado de sus feroces predecesores. Cuando pequeñas tribus en las fronteras probaron al nuevo monarca con ataques, la respuesta fue devastadora. Expediciones punitivas partieron de Nínive como martillos de hierro, aplastando a los rebeldes y trayendo de vuelta prisioneros que fueron ejecutados públicamente en las plazas de la capital. Las ejecuciones no eran simples decapitaciones. Seguían la tradición asiria de convertir los castigos en espectáculos de terror calculado. Los prisioneros eran empalados en estacas ante las puertas de la ciudad, donde sus agonías servían de advertencia para cualquiera que pensara en desafiar el poder real. Otros eran desollados vivos, con sus pieles estiradas sobre los muros. Lenguas eran arrancadas, ojos vaciados, miembros amputados. Los escribas registraban meticulosamente estas atrocidades en informes oficiales, y el mismo Asurbanipal aprobaba personalmente los métodos. Él entendía que en la antigüedad, especialmente para un imperio tan vasto, la crueldad sistemática era una herramienta de gobierno. El miedo que estas sanciones inspiraban significaba que surgían menos rebeliones y cuando ocurrían, eran aplastadas con tal brutalidad que otras ciudades preferían rendirse pacíficamente.
Mientras tanto, la corte real bullía con intrigas. Nobles competían por influencia sobre el joven rey. Se formaban facciones en torno a distintas políticas, algunas abogando por expansión agresiva, otras aconsejando consolidación. La reina madre ejercía su propia influencia considerable, asesorando a su hijo sobre nombramientos y alianzas políticas. Eunucos del palacio, controlando el acceso al rey, se volvían extremadamente poderosos. Sacerdotes de distintos templos presionaban por favores. Asurbanipal navegaba este mar de ambiciones conflictivas con habilidad creciente, jugando facciones unas contra otras, recompensando aliados y eliminando amenazas potenciales. No todos los desafíos se resolvían con violencia. El rey también demostraba el conocimiento adquirido en años de estudio. En disputas legales complejas, citaba precedentes antiguos que impresionaban a los jueces. En negociaciones con embajadores extranjeros, su fluidez en múltiples lenguas y su conocimiento de la historia diplomática le daban ventajas. Los escribas de la corte se asombraban ante un rey que podía discutir sutilezas de textos religiosos antiguos con la misma facilidad con que planeaba estrategias militares. Pero la cuestión que más preocupaba a Asurbanipal era su relación con su hermano en Babilonia. Shamash-Shumukin reinaba oficialmente como subordinado, pero en la práctica gobernaba una de las regiones más ricas y culturalmente importantes del imperio. Babilonia tenía tradiciones antiguas que precedían a Asiria por siglos. Muchos babilonios consideraban a los asirios invasores bárbaros del norte, a pesar de décadas de dominio. Esta tensión cultural se sumaba a la tensión política de la división del poder entre hermanos. Los dos reyes intercambiaban mensajes cordiales, regalos diplomáticos y declaraciones públicas de fraternidad. Bajo la superficie, ambos construían bases de poder separadas. Shamash-Shum-Ukin cultivaba apoyo entre los sacerdotes babilonios y la antigua nobleza del sur. Asurbanipal fortalecía su control sobre el ejército imperial y la administración central. Era solo cuestión de tiempo hasta que este arreglo inestable colapsara, pero por ahora prevalecía una paz tensa. Los primeros años del reinado de Asurbanipal establecieron el patrón que definiría todo su tiempo en el trono. Exteriormente, proyectaba la imagen de una fuerza implacable, un rey guerrero en la mejor tradición asiria. Internamente, cultivaba el conocimiento y la cultura de una manera sin precedentes para un monarca de su época. Comenzó a reunir escribas y ordenar la copia sistemática de textos antiguos, plantando las semillas de lo que se convertiría en su mayor logro. Esta dualidad desconcertaba a sus contemporáneos y seguiría fascinando a historiadores miles de años después. ¿Cómo podía un solo hombre ordenar masacres en una semana y copiar poesía en la siguiente? ¿Cómo reconciliar al déspota sanguinario con el mecenas ilustrado de las letras? Para Asurbanipal no había contradicción. Ambos aspectos servían a la gloria de Asiria y a la eternidad de su nombre. El trono de la tormenta estaba firmemente bajo su control, y pronto el mundo entero conocería la furia y la sabiduría del último gran rey asirio. Las primeras campañas militares de Asurbanipal definieron su reputación como comandante implacable y estratega brillante. El nuevo rey sabía que la única manera de asegurar su poder era mediante victorias aplastantes que desalentaran a los rebeldes e impresionaran a los aliados. En los años posteriores a su coronación, lanzaría expediciones militares que ampliarían aún más las ya vastas fronteras del imperio asirio y consolidarían su nombre entre los grandes conquistadores de la antigüedad. La máquina de guerra que comandaba era la más avanzada de su tiempo. El ejército asirio combinaba infantería fuertemente armada, arqueros hábiles, caballería móvil y los temibles carros de guerra que habían aterrorizado a enemigos durante generaciones. Pero la verdadera fuerza de Asiria no residía solo en armas superiores.
estaba en la organización meticulosa, en la logística eficiente que permitía campañas prolongadas lejos de casa y sobre todo en la disposición de emplear violencia extrema como herramienta psicológica. Asurbanipal no solo dirigía batallas, las estudiaba. Antes de cada campaña, consultaba informes de inteligencia preparados por espías infiltrados en reinos enemigos. Examinaba mapas detallados dibujados por escribas militares. Discutía estrategias con generales veteranos que habían servido bajo su padre y abuelo. Cuando finalmente marchaba a la guerra, cada movimiento estaba calculado para maximizar el impacto y minimizar las pérdidas asirias. Una de las primeras grandes amenazas vino del este. Los elamitas, antiguos rivales de Asiria, ubicados en lo que hoy es el suroeste de Irán, se habían entrometido en asuntos asirios durante la transición de poder. Apoyaban facciones rebeldes y amenazaban las rutas comerciales cruciales que conectaban Mesopotamia con los recursos de las montañas. Asurbanipal decidió que necesitaba enviar un mensaje claro. La campaña contra los elamitas comenzó con precisión militar. Las legiones asirias cruzaron los ríos que marcaban la frontera durante la estación favorable, cuando las aguas estaban bajas. Llevaban provisiones para semanas, incluyendo raciones para caballos y mulas de carga. Ingenieros militares acompañaban al ejército, listos para construir puentes, máquinas de asedio y campamentos fortificados. Los enfrentamientos iniciales mostraron la superioridad táctica asiria. Los arqueros asirios, entrenados desde la infancia, acribillaban las formaciones elamitas antes de que pudieran entrar en combate cercano. La caballería rodeaba los flancos enemigos, mientras la infantería pesada avanzaba como un muro de bronce. Los carros asirios, plataformas mortales conducidas por aurigas hábiles y tripuladas por arqueros de élite, rompían las líneas enemigas y perseguían sin piedad a los fugitivos. Pero ganar batallas no era suficiente para Asurbanipal. Necesitaba quebrar completamente la voluntad de resistencia. Cuando ciudades elamitas se rendían, mostraba clemencia calculada, perdonando a la población a cambio de tributos y rehenes. Cuando las ciudades resistían, el destino era aterrador. Las tropas asirias saqueaban completamente, llevándose todo de valor. Los templos eran profanados, las estatuas de dioses cargadas como trofeos. La población se dividía. Artesanos útiles y mujeres jóvenes eran esclavizados y deportados. Los hombres en edad militar eran ejecutados en masa. Las ejecuciones seguían rituales específicos diseñados para maximizar el terror. Asurbanipal ordenó que se levantaran pirámides de cráneos ante las puertas de las ciudades conquistadas. Prisioneros importantes eran llevados ante su presencia, donde él personalmente decidía sus destinos. Algunos eran forzados a tirar de su carro como animales de carga antes de ser asesinados. Otros tenían sus mandíbulas arrancadas mientras aún vivían. Los escribas reales registraban cada detalle de estas atrocidades en informes oficiales e inscripciones monumentales. Asurbanipal no ocultaba su crueldad. La proclamaba orgullosamente como demostración de poder. Mientras devastaba Elam, otras frentes requerían atención. Tribus en las montañas del norte, aprovechando que la mayor parte del ejército estaba en el este, comenzaron incursiones en provincias asirias. El rey demostró su capacidad de multitarea militar, destacando fuerzas secundarias comandadas por generales de confianza para lidiar con estas amenazas mientras mantenía el foco en la campaña principal. La respuesta a las incursiones del norte fue igualmente brutal. Aldeas enteras en las montañas fueron quemadas. Los rebaños fueron llevados, dejando a los sobrevivientes a morir de hambre en invierno. Jefes tribales capturados fueron traídos a Nínive encadenados, donde participaron en desfiles de victoria
antes de ser ejecutados ante multitudes entusiasmadas. Estas demostraciones públicas de dominio servían múltiples propósitos. Satisfacían el deseo popular de entretenimiento violento, reforzaban la imagen del rey como guerrero invencible y advertían a posibles rebeldes sobre las consecuencias de la desobediencia. Asurbanipal participaba personalmente en estas exhibiciones, a veces ejecutando él mismo prisioneros importantes en rituales elaborados que mezclaban religión y política. Pero el rey guerrero no era solo un sádico sin propósito. Cada acto de violencia servía a objetivos estratégicos claros. La brutalidad sistemática reducía la frecuencia de rebeliones porque ciudades y tribus preferían someterse pacíficamente antes que arriesgarse al destino de quienes resistían. Las deportaciones masivas de poblaciones conquistadas servían para desestabilizar identidades regionales que podrían servir como base para resistencia organizada. Entre campañas, Asurbanipal regresaba triunfalmente a Nínive. Las puertas de la capital se abrían para procesiones espectaculares de victoria. Al frente marchaban músicos tocando instrumentos, seguidos por soldados veteranos, exhibiendo armas capturadas y estandartes enemigos. Luego venían filas de prisioneros, algunos de las élites conquistadas, encadenados en oro y plata. La mayoría simples soldados y civiles atados con cuerdas, carros cargados de tesoros saqueados, estatuas de dioses extranjeros, marfil, metales preciosos y otros despojos demostraban la riqueza traída por las conquistas. El propio rey entraba al final, en su carro real tirado por magníficos caballos, recibiendo las ovaciones de la población. Los tesoros se distribuían parcialmente. Los soldados recibían bonos generosos, asegurando lealtad. Los templos recibían donaciones extravagantes, garantizando el apoyo de los sacerdotes. La nobleza leal era recompensada con tierras confiscadas y esclavos, pero la mayor parte se reservaba para las arcas reales, financiando futuros proyectos militares y las crecientes ambiciones culturales del rey. En los intervalos entre guerras, Asurbanipal no descansaba completamente. Supervisaba el entrenamiento del ejército, introduciendo nuevas tácticas y equipamiento. Modernizó el sistema de comunicación militar con estaciones de mensajeros a caballo que podían transmitir órdenes desde el palacio hasta fronteras distantes en días en lugar de semanas. Estableció un sistema de inteligencia sofisticado, con espías en cortes extranjeras que informaban regularmente sobre movimientos de tropas, cambios políticos y oportunidades para intervención. El rey también cultivaba cuidadosamente su imagen. Encargó relieves esculpidos en las paredes de los palacios, mostrando sus victorias en detalles gráficos. En estas representaciones, Asurbanipal aparecía más grande que los demás hombres, cazando leones con fuerza sobrehumana, pisoteando enemigos bajo sus carros, recibiendo la sumisión de reyes derrotados. Las inscripciones que acompañaban estas imágenes usaban lenguaje grandilocuente, proclamándolo rey del universo, pastor designado por los dioses, el que aplasta a quienes no se inclinan. Esta propaganda no era solo para consumo interno. Copias de inscripciones reales se enviaban a provincias distantes y estados vasallos. Embajadores extranjeros que visitaban Nínive eran llevados en recorridos por los palacios donde veían las representaciones de la furia asiria. El mensaje era claro: resistir era inútil, la sumisión era la única opción sensata. Estas tácticas psicológicas, combinadas con fuerza militar real, creaban un aura de invencibilidad que a menudo hacía que enemigos potenciales se rindieran sin luchar. Pero detrás del guerrero sanguinario, el lado erudito de Asurbanipal permanecía activo.
Incluso en campaña llevaba consigo escribas que copiaban textos interesantes hallados en bibliotecas de ciudades conquistadas. Cuando los templos eran saqueados, se daban instrucciones especiales para preservar tablillas de arcilla con textos religiosos y literarios. El rey que apilaba cráneos también salvaba poemas. Esta desconcertante dualidad definiría su legado completo, pero en los primeros años de su reinado era la imagen del rey guerrero la que dominaba. Asurbanipal había demostrado que merecía el trono mediante victorias aplastantes y crueldad calculada. Ahora volvería su atención hacia el premio más ambicioso, Egipto. Egipto representaba el desafío supremo para el joven rey asirio. La tierra de los faraones había sido parcialmente conquistada por Esaradón, padre de Asurbanipal, pero el control asirio seguía siendo tenue y disputado. Egipto poseía tradiciones milenarias que hacían que incluso Asiria pareciera joven. Una civilización orgullosa que consideraba humillante doblegarse ante señores mesopotámicos. Para Asurbanipal, dominar completamente Egipto no era solo estratégicamente valioso, era esencial para su reputación como el mayor de los reyes asirios. Al asumir el trono, Egipto estaba teóricamente bajo control asirio, pero en la práctica estaba fragmentado entre múltiples gobernantes locales que pagaban tributos de forma irregular y conspiraban constantemente por la independencia. Psamético, uno de los príncipes egipcios apoyado inicialmente por los asirios como vasallo confiable, comenzaba a mostrar ambiciones propias. Otros gobernadores regionales formaban alianzas secretas con el reino de Kush al sur, esperando apoyo para expulsar a los invasores mesopotámicos. Asurbanipal recibió informes alarmantes de sus gobernadores en Egipto. Las lealtades estaban cambiando, los tributos disminuyendo y corrían rumores de preparativos militares abiertos. El rey enfrentaba una elección crucial. Podía intentar la diplomacia, negociando y jugando a los gobernadores egipcios unos contra otros. O podía responder con una fuerza aplastante que recordara a Egipto el precio de la desobediencia. Fiel a su naturaleza, Asurbanipal eligió la guerra. En el año 663 a.C., una enorme fuerza militar partió de Nínive hacia el oeste. La logística de esta campaña era asombrosa. El ejército debía atravesar cientos de kilómetros de desiertos, asegurando un suministro constante de agua y comida. Asurbanipal demostró el genio organizativo que complementaba sus habilidades tácticas. Se establecieron depósitos de provisiones a lo largo de la ruta. Alianzas con tribus beduinas garantizaron guías a través de las regiones áridas. Barcos cargados de víveres navegaban por la costa mediterránea para encontrarse con el ejército en puntos estratégicos. Cuando las legiones asirias llegaron al delta del Nilo, encontraron resistencia organizada. Los gobernadores egipcios habían reunido sus fuerzas, decididos a luchar por la independencia. Las batallas que siguieron fueron brutales. Los egipcios luchaban en su propio territorio, conociendo cada canal y cada camino, pero enfrentaban al ejército más profesional e implacable del mundo antiguo. La superioridad asiria en equipo y disciplina prevaleció. Los arqueros asirios diezmaban formaciones egipcias a distancias donde los egipcios apenas podían responder. La caballería asiria flanqueaba posiciones defensivas, convirtiendo batallas ordenadas en masacres caóticas. Una por una, las ciudades del delta cayeron. Tebas, la antigua capital del Alto Egipto y centro religioso de importancia suprema, se convirtió en el objetivo principal de Asurbanipal. La ciudad había sido santuario de la resistencia egipcia, albergando gobernadores rebeldes y sirviendo como símbolo de independencia. Cuando el ejército asirio sitió Tebas, los defensores sabían que enfrentaban destrucción total si resistían, pero el orgullo egipcio no permitía una rendición fácil.
El asedio de Tebas demostró la maestría asiria en la guerra de sitio. Se erigieron torres de asedio, se posicionaron máquinas para lanzar piedras, se construyeron arietes para romper las puertas. Asurbanipal no tenía prisa. Sabía que el tiempo favorecía al atacante, pues los defensores eventualmente se quedarían sin comida y agua. Durante semanas, el asedio apretó como una serpiente alrededor de la ciudad. Los intentos de fuga fueron repelidos brutalmente. Ataques nocturnos contra las líneas asirias fracasaron, resultando solo en más muertos colgados en estacas como advertencia. Cuando Tebas finalmente cayó, el saqueo fue sistemático y devastador. Las tropas asirias invadieron la ciudad como una inundación destructiva. Templos que habían existido por más de 1000 años fueron profanados. Las famosas estatuas de los dioses egipcios, incluyendo los colosos de Amón, fueron derribadas o llevadas como trofeos. Obeliscos gigantescos que habían tomado generaciones esculpir fueron destrozados o marcados con inscripciones proclamando la victoria de Asurbanipal. El tesoro acumulado durante siglos por los faraones fue saqueado completamente, llenando cientos de carros con oro, plata, marfil y piedras preciosas. La población de Tebas sufrió el destino típico de ciudades que resistían a los asirios. Los hombres en edad militar fueron ejecutados en masa, sus cabezas apiladas en pirámides macabras ante los templos destruidos. Mujeres y niños fueron encadenados para su deportación, destinados a vivir como esclavos en tierras lejanas de Mesopotamia. Los sacerdotes de los templos, guardianes de tradiciones milenarias, fueron asesinados o llevados cautivos, rompiendo la continuidad religiosa que había sostenido a la civilización egipcia durante tanto tiempo. Artesanos hábiles fueron seleccionados para trabajar en proyectos de construcción en Nínive. La destrucción de Tebas resonó a través del mundo antiguo como un trueno. Esta no era solo otra ciudad conquistada, era uno de los centros culturales más antiguos y venerados de la humanidad. Un lugar que había presenciado el nacimiento de la civilización organizada. Su caída bajo las manos de los asirios demostraba que nada era lo bastante sagrado, ninguna tradición lo bastante antigua, ninguna gloria pasada lo bastante significativa para proteger contra la furia de Asurbanipal. Los escribas asirios registraron el saqueo de Tebas con orgullo meticuloso. Listas detalladas catalogaban cada objeto de valor retirado de la ciudad. Inscripciones conmemorativas describían cómo el rey había humillado a Egipto y llevado sus tesoros para enriquecer los templos de Ashur. Asurbanipal ordenó que se esculpieran relieves mostrando prisioneros egipcios inclinados ante él, cargando los tesoros robados de su propia tierra. La propaganda asiria transformó la destrucción en una epopeya de gloria nacional. Pero controlar Egipto resultaría más difícil que conquistarlo. La geografía trabajaba en contra de los asirios. Egipto estaba demasiado lejos de Nínive para ser administrado directamente con facilidad. Mantener guarniciones permanentes lo bastante grandes para desalentar rebeliones agotaba recursos que podrían ser necesarios en otras fronteras. La población egipcia, aunque devastada, mantenía un profundo resentimiento contra los ocupantes extranjeros. Cada cosecha mala, cada impuesto elevado, cada abuso por parte de soldados asirios alimentaba el deseo de independencia. Asurbanipal intentó un arreglo político complejo. Reinstaló a algunos de los gobernadores locales que se habían sometido, incluyendo a Psamético, pero ahora bajo una vigilancia asiria mucho más estricta. Se colocaron gobernadores asirios en las principales ciudades para supervisar la recaudación de tributos y detectar conspiraciones. Se llevaron rehenes de las familias gobernantes egipcias a Nínive como garantía de lealtad. Era un sistema diseñado para extraer riqueza de Egipto mientras minimizaba los costos de una ocupación directa.
Durante algunos años, el sistema funcionó razonablemente. Egipto pagaba tributos sustanciales que financiaban otras campañas asirias. El prestigio de haber dominado la tierra de los faraones elevaba a Asurbanipal al panteón de los mayores conquistadores. En las inscripciones reales se proclamaba rey de Asiria, Babilonia, Egipto y de todas las tierras que los dioses habían creado. Su arrogancia tenía fundamento en la realidad, pues el imperio asirio bajo su mando era verdaderamente el más grande que el mundo había visto. Pero las semillas de la futura pérdida ya estaban plantadas. Psamético, el gobernador vasallo que los asirios habían apoyado, usaba su posición para construir una base de poder independiente. Cultivaba relaciones con mercenarios griegos y carios, introduciendo en Egipto soldados profesionales que no tenían lealtad histórica hacia Asiria. Consolidaba su control sobre el Bajo Egipto mientras rendía homenaje suficiente para mantener satisfechos a los asirios. Era un juego peligroso de fingir sumisión mientras preparaba la independencia. Asurbanipal era consciente de las ambiciones de Psamético, pero enfrentaba el dilema clásico de los imperios sobredimensionados. Tenía amenazas en múltiples fronteras. Los elamitas al este permanecían hostiles a pesar de derrotas anteriores. Tribus en las montañas del norte seguían realizando incursiones. La situación en Babilonia con su hermano Shamash-shum-ukin se volvía cada vez más tensa. Dedicar recursos militares enormes para mantener el control total sobre Egipto podría dejar otras regiones vulnerables. La decisión de Asurbanipal fue pragmática, pero fatalmente defectuosa. Escogió aceptar un Egipto nominalmente vasallo que pagaba tributos, en lugar de intentar un control directo total que sería militarmente costoso. Esta elección le permitía concentrarse en amenazas más inmediatas más cerca de casa, pero significaba que eventualmente, cuando Asiria enfrentara crisis mayores, Egipto escaparía completamente de la órbita asiria. Por ahora, sin embargo, Asurbanipal podía jactarse legítimamente de haber llevado la dominación asiria más lejos que cualquier predecesor. Había quemado Tebas, humillado a faraones, llevado los tesoros milenarios del Nilo a las arcas de Nínive. En las paredes de los palacios, los relieves mostraban egipcios postrados ante el rey asirio, una imagen que habría sido impensable para generaciones anteriores. La campaña en Egipto también reveló otro aspecto del carácter de Asurbanipal. Mientras sus tropas saqueaban templos, él ordenaba que se preservaran textos interesantes. Papiros egipcios con conocimiento médico, astronómico y religioso fueron copiados y traducidos por escribas bilingües. El rey que destruía ciudades también salvaba sabiduría. Esta contradicción desconcertaba incluso a sus contemporáneos. ¿Cómo reconciliar al déspota que apilaba cráneos con el estudioso que coleccionaba manuscritos? Para Asurbanipal no había contradicción real. Ambos servían a la gloria eterna de Asiria. La destrucción física demostraba poder temporal. La preservación del conocimiento garantizaba un legado intelectual. Sería recordado no solo como conquistador, sino como el rey que reunió la sabiduría del mundo conocido. Las consecuencias de la campaña egipcia resonaron durante décadas. La destrucción de Tebas marcó el fin permanente de su papel como capital y centro religioso principal. La ciudad jamás recuperaría su antigua gloria. El trauma de la conquista asiria moldearía la política egipcia durante generaciones, con gobernantes posteriores decididos a no permitir jamás nuevamente la dominación extranjera. Paradójicamente, la misma brutalidad de la ocupación asiria eventualmente unificaría a los egipcios contra ellos, facilitando la expulsión final de los mesopotámicos. Pero estos desarrollos futuros aún estaban lejos cuando Asurbanipal regresó triunfalmente a Nínive.
había demostrado ser digno sucesor de los grandes conquistadores asirios. Egipto en llamas iluminaba su gloria. Los tesoros saqueados de Tebas llenaban los palacios y templos de la capital. Prisioneros egipcios trabajaban en proyectos monumentales que proclamarían la grandeza del rey durante milenios. Por ahora, Asurbanipal estaba en la cumbre de su poder militar. Pero la prueba suprema de su ferocidad aún estaba por venir, en el enfrentamiento final con los antiguos enemigos del este, los elamitas de Susa. La destrucción de Elam sería la marca más oscura en el reinado de Asurbanipal, un episodio de violencia tan extrema que impactaría incluso los brutales estándares de la antigüedad. El conflicto con Elam tenía raíces profundas en la historia mesopotámica. Durante siglos, los elamitas habían sido rivales de Asiria y Babilonia, alternando entre alianza y hostilidad según les convenía. Habían apoyado rebeliones contra el dominio asirio, albergado fugitivos políticos e interferido constantemente en asuntos mesopotámicos. Para Asurbanipal, Elam representaba una amenaza existencial que debía ser eliminada permanentemente. La tensión creciente estalló en guerra abierta cuando el rey elamita Teuman cometió el error de provocar directamente a Asiria. Se negó a extraditar refugiados políticos que habían huido a su corte, incluyendo miembros de la realeza babilónica que conspiraban contra el dominio asirio. Teuman envió mensajes desafiantes a Asurbanipal, cuestionando su legitimidad y alardeando de la fuerza militar elamita. Para un rey asirio, tales insultos no podían quedar sin respuesta. En el año 653 a.C., Asurbanipal lanzó una invasión masiva de Elam. El ejército que cruzó las montañas hacia el este era una de las fuerzas más grandes jamás reunidas por Asiria. Además de las legiones regulares, incluía contingentes de estados vasallos, mercenarios y unidades especializadas de ingenieros y arqueros de élite. La logística era compleja, pues el terreno montañoso de Elam favorecía a los defensores, pero la organización asiria demostraría ser superior una vez más. La campaña inicial se caracterizó por una serie de batallas sangrientas en montañas y valles de Elam. Teuman reunió sus fuerzas para enfrentar a los invasores, confiado en la superioridad numérica y en el conocimiento del terreno. La batalla decisiva ocurrió cerca del río Ulai, donde los ejércitos se enfrentaron en combate feroz. Los asirios, usando tácticas probadas en decenas de campañas, rompieron las líneas elamitas mediante una combinación devastadora de arqueros, caballería e infantería pesada. Teuman intentó huir del campo de batalla, pero fue perseguido implacablemente. Soldados asirios lo alcanzaron en un bosque donde, según los registros asirios, fue asesinado junto con su hijo en combate cercano. Las cabezas decapitadas del rey elamita y su familia fueron llevadas como trofeos a Asurbanipal. Los relieves del palacio en Nínive muestran escenas gráficas de esta victoria. Teuman aparece en agonía mientras es decapitado. Su cabeza luego se muestra siendo llevada al rey asirio, quien la sostiene mientras banquetea con su reina en un jardín. En otra escena, la cabeza cuelga de un árbol mientras músicos tocan. Estas imágenes no eran exageraciones artísticas, sino representaciones literales del destino de enemigos derrotados. Asurbanipal quería que todos vieran el precio de la resistencia, pero la muerte de Teuman fue solo el comienzo. Asurbanipal instaló un rey títere en el trono elamita, esperando gobernar a través de un vasallo obediente. Cuando este arreglo colapsó y estallaron nuevas rebeliones, la paciencia del rey asirio finalmente se agotó por completo. Decidió que Elam no sería solo conquistado o sometido, sería borrado de la existencia como entidad política y cultural independiente. Lo que siguió fue un genocidio sistemático. En 639 a.C., Asurbanipal lanzó la campaña final contra Elam.
Esta vez no habría clemencia, arreglos políticos ni intentos de gobernar a través de vasallos. Las órdenes eran simples y aterradoras: destrucción total. El ejército asirio avanzó por Elam como una plaga. Ciudades fueron sitiadas una tras otra. Al caer, la población era masacrada o esclavizada sin distinción. Campos fueron quemados, huertos arrancados, sistemas de irrigación destruidos intencionadamente. El objetivo era hacer la tierra inhabitable, asegurando que Elam jamás volviera a amenazar a Asiria. Susa, la capital elamita y una de las ciudades más antiguas del mundo civilizado, sufrió el peor destino. Cuando el ejército asirio sitió Susa, los defensores sabían que enfrentaban aniquilación, pero lucharon desesperadamente de todos modos. El asedio fue brutal y prolongado. Máquinas de guerra asirias bombardeaban las murallas día y noche. Torres de asedio fueron empujadas contra las defensas, túneles fueron cavados bajo las fortificaciones. Lentamente, inexorablemente, las defensas fueron quebradas. Cuando Susa finalmente cayó, el saqueo fue apocalíptico. Las tropas asirias invadieron la ciudad en un frenesí de destrucción. Palacios que habían sido residencias de reyes durante 1000 años fueron quemados hasta los cimientos. Templos dedicados a los dioses elamitas fueron profanados de maneras diseñadas para causar la máxima ofensa religiosa. Las estatuas sagradas, incluyendo la de la diosa Inshushinak, fueron arrancadas de sus santuarios y llevadas a Nínive como despojos. Esto no era solo conquista militar, era asesinato cultural. Los asirios destruían intencionadamente los símbolos religiosos y culturales que definían la identidad elamita. Sin sus dioses, sin sus templos, sin su capital, Elam dejaría de existir como civilización coherente. La matanza de la población fue sistemática. Hombres, mujeres, ancianos y niños fueron asesinados en números que los escribas asirios tuvieron dificultad para contar. Los pocos que sobrevivieron fueron deportados a regiones distantes del imperio asirio, dispersados intencionadamente para prevenir cualquier posibilidad de reunificación futura. Asurbanipal ordenó que se profanaran las tumbas reales elamitas. Los huesos de los reyes muertos desde hacía mucho tiempo fueron desenterrados y llevados a Asiria, un sacrilegio incomprensible para mentalidades antiguas que veneraban a los ancestros. Esta violación de los muertos estaba calculada para destruir la continuidad histórica elamita. Si ni siquiera los ancestros estaban seguros, si ni siquiera los muertos podían descansar en paz, entonces verdaderamente nada de la civilización elamita sería perdonado. Las inscripciones de Asurbanipal sobre la destrucción de Elam son extraordinariamente detalladas y orgullosas. Se jacta de haber convertido a Susa en desierto, de haber esparcido sal sobre la tierra para hacerla estéril, de haber silenciado para siempre las voces que cantaban en los templos elamitas. Los escribas enumeraron meticulosamente las ciudades destruidas, los templos profanados, los tesoros saqueados. Era propaganda de terror llevada al extremo absoluto, diseñada para asegurar que ningún otro reino se atreviera a desafiar a Asiria. La destrucción de Elam tuvo consecuencias de largo alcance. La región jamás volvería a ser una potencia independiente significativa. La cultura elamita, que había florecido durante milenios, fue efectivamente extinguida. Pueblos futuros habitarían esas tierras, pero la continuidad civilizacional había sido rota permanentemente. Los historiadores modernos consideran la campaña de Asurbanipal contra Elam como uno de los primeros ejemplos documentados de limpieza étnica y cultural sistemática. Pero en la antigüedad, esta brutalidad trajo beneficios estratégicos reales. Con Elam destruido, la frontera oriental de Asiria estaba finalmente segura. Ninguna amenaza significativa surgiría de esa dirección durante el resto del reinado de Asurbanipal.
Los recursos militares podían redirigirse a otros problemas. Estados vasallos alrededor del imperio recibieron un mensaje claro: la rebelión no resultaría solo en derrota, sino en obliteración completa. Durante algunos años, esta política de terror extremo trajo una paz relativa basada en un miedo paralizante. Pero había otro lado de Asurbanipal que emergía incluso durante estas campañas genocidas. Cuando sus tropas saqueaban las bibliotecas y archivos de Susa, él ordenaba que se preservaran textos importantes. Tablillas de arcilla con tratados astronómicos, matemáticos y literarios fueron seleccionadas y enviadas a Nínive. El rey, que exterminaba pueblos, también salvaba sus conocimientos. Esta dualidad extrema entre destructor y preservador alcanzaba su clímax en la campaña elamita. Podía ordenar la masacre de decenas de miles, mientras simultáneamente instruía a escribas a copiar cuidadosamente poemas antiguos hallados en los archivos de la ciudad moribunda. Para la mentalidad moderna, esta contradicción parece incomprensible. ¿Cómo conciliar el genocidio con el amor por el aprendizaje? Para Asurbanipal, aparentemente no había contradicción. El conocimiento tenía valor independiente de las personas que lo crearon. Destruir a los elamitas como amenaza política y militar no significaba que sus contribuciones intelectuales debieran perderse. En la visión del rey, ambos impulsos servían al mismo propósito supremo: la gloria eterna de Asiria y de su rey. Las consecuencias psicológicas de la destrucción de Elam sobre el propio Asurbanipal son imposibles de determinar con certeza, pero existen indicios. En inscripciones posteriores, ocasionalmente expresa angustia por pesadillas y presagios negativos, posiblemente reflejando algún nivel de perturbación mental, incluso en un hombre endurecido por la brutalidad constante. Pero públicamente mantenía la imagen de conquistador triunfante, bendecido por los dioses, ejecutor de la voluntad divina en la tierra. La masacre de Elam representó el apogeo del poder militar de Asurbanipal. Había derrotado a todos los enemigos externos significativos. El imperio asirio se extendía desde Egipto hasta las montañas de Persia, del Mediterráneo al Golfo Pérsico. Ningún poder en el mundo conocido podía desafiarlo militarmente. Era verdaderamente el rey del universo, como proclamaban sus inscripciones. Pero el éxito extremo contenía las semillas de la futura destrucción. La brutalidad que mantenía unido al imperio también alimentaba odios profundos que eventualmente explotarían. Y la mayor amenaza no vendría de enemigos externos, sino de dentro, de la propia familia real, cuando su hermano en Babilonia finalmente se rebelara contra su dominación. Entre campañas de destrucción y masacres calculadas, Asurbanipal cultivaba una pasión que lo distinguía radicalmente de otros conquistadores antiguos. Mientras sus legiones quemaban ciudades y apilaban cráneos, el rey dedicaba tiempo y recursos inmensos a un proyecto que aseguraría su legado mucho más allá de cualquier victoria militar: la creación de la mayor biblioteca que el mundo había visto. Esta obsesión con el conocimiento, coexistiendo con una brutalidad extrema, creaba un paradójico personaje que fascinaría a generaciones futuras. Cómo el mismo hombre que ordenaba empalamientos en masa podía pasar noches leyendo poesía antigua a la luz de lámparas. La biblioteca de Nínive no fue concebida como un simple archivo administrativo. Desde el principio, Asurbanipal imaginó una colección exhaustiva que reuniera todo el conocimiento acumulado por la humanidad. Quería textos sobre religión, mitología, historia, medicina, astronomía, matemáticas, literatura, magia y todos los demás campos del saber humano. Esta ambición enciclopédica era sin precedentes en escala y sistematicidad. Mientras gobernantes anteriores habían coleccionado algunos textos, ninguno había intentado reunir metódicamente la totalidad del conocimiento disponible. El proyecto comenzó temprano en su reinado y continuó hasta sus últimos años.
Asurbanipal designó escribas especializados cuya única función era localizar, copiar y organizar textos. Envió cartas a gobernadores provinciales y sacerdotes de templos en todo el imperio, con instrucciones explícitas. Envíen a Nínive copias de todos los textos antiguos en su posesión. Ofrecía recompensas generosas por textos raros. Amenazaba con castigos a quienes ocultaran o destruyeran manuscritos valiosos. Las campañas militares, paradójicamente, servían como oportunidades de adquisición literaria. Cuando ciudades eran conquistadas, antes de que los saqueadores destruyeran todo, equipos especiales de escribas entraban en las bibliotecas de templos y palacios. Seleccionaban textos importantes que eran cuidadosamente empacados y enviados a Nínive, incluso mientras el resto de la ciudad ardía. Susa, Tebas, Babilonia y decenas de otras ciudades contribuyeron involuntariamente a la biblioteca mediante estos saqueos literarios organizados. Los escribas en Nínive trabajaban incansablemente copiando y organizando el material que llegaba constantemente. Transcribían textos dañados para preservarlos, creaban catálogos para facilitar la localización de obras específicas, añadían comentarios explicando pasajes oscuros. La propia escritura cuneiforme, presionando punzones en arcilla blanda que luego se cosía para preservación permanente, era una técnica laboriosa que requería años de entrenamiento. Cada tablilla representaba horas de trabajo meticuloso. La biblioteca eventualmente contendría decenas de miles de tablillas. Un repositorio de conocimiento sin paralelo en el mundo antiguo. Los textos cubrían un espectro extraordinario de temas. Había copias de la epopeya de Gilgamesh, la obra literaria más antigua conocida de la humanidad, que narraba las aventuras del rey que buscó la inmortalidad. Había el Enuma Elish, el poema épico de la creación que describía cómo los dioses babilonios formaron el universo del caos primordial. Textos religiosos detallaban rituales complejos para la adoración de cientos de dioses diferentes, oraciones para cada ocasión imaginable, presagios interpretando señales divinas en fenómenos naturales. Los tratados médicos eran sorprendentemente sofisticados. Describían síntomas de enfermedades, prescribían tratamientos usando hierbas y minerales, documentaban procedimientos quirúrgicos. Los médicos mesopotámicos habían acumulado conocimiento práctico considerable a través de siglos de observación, y Asurbanipal aseguraba que este conocimiento fuera preservado sistemáticamente. Textos astronómicos registraban observaciones detalladas de los movimientos de estrellas y planetas. Los babilonios eran astrónomos hábiles, cuyos registros meticulosos eventualmente permitirían predicciones precisas de eclipses y otros fenómenos celestes. Matemáticos habían desarrollado sistemas sofisticados para cálculos, geometría y álgebra rudimentaria, todo documentado en tablillas que Asurbanipal coleccionaba ávidamente. También había textos legales, incluyendo copias del famoso Código de Hammurabi y otros compendios de leyes. Diccionarios bilingües ayudaban a traductores a trabajar entre sumerio, acadio y otras lenguas de la región. Correspondencia diplomática entre reyes antiguos proporcionaba perspectivas históricas. Textos de magia describían hechizos y encantamientos para toda situación concebible, reflejando la mentalidad de un mundo donde lo sobrenatural y lo natural se entrelazaban constantemente. Asurbanipal no era un coleccionista pasivo, realmente leía los textos de su biblioteca, una habilidad extraordinaria para un rey de su época. Inscripciones lo muestran declarando orgullosamente su alfabetización. Aprendí la sabiduría de los escribas. Puedo resolver ecuaciones matemáticas complejas. Leo textos antiguos en sumerio, lengua que pocos dominan. Esta educación inusual moldeaba su perspectiva. Veía conexiones entre presente y pasado, entendía que imperios anteriores habían ascendido y caído,
reconocía patrones históricos. Este conocimiento quizás lo hacía más reflexivo que otros conquistadores, aunque ciertamente no menos brutal. El rey participaba personalmente en la organización de la biblioteca. Aprobaba adquisiciones importantes, decidía prioridades de copia, ocasionalmente corregía errores que los escribas habían cometido. En algunas tablillas, anotaciones marginales en su propia caligrafía han sobrevivido, comentando sobre el contenido o instruyendo cómo debía catalogarse el texto. Esta atención personal a detalles bibliotecarios, proveniente de un hombre que simultáneamente comandaba un vasto imperio y múltiples campañas militares, demuestra cuánto significaba para él este proyecto. La motivación de Asurbanipal era compleja. Parcialmente había un genuino amor por el aprendizaje, cultivado desde la infancia por su educación inusual. Pero también había consideraciones prácticas y políticas. Una biblioteca exhaustiva servía propósitos administrativos, proporcionando precedentes legales, información sobre tierras conquistadas, tratados médicos para cuidar del ejército. También había una dimensión religiosa. Preservar textos sagrados complacía a los dioses y aseguraba que los rituales se ejecutaran correctamente. Y ciertamente había un elemento de prestigio y legado. Asurbanipal sabía que las conquistas militares eran transitorias. Los imperios ascendían y caían. Pero el conocimiento preservado podía hacerlo inmortal de una manera diferente. Sería recordado no solo como destructor, sino como preservador de la sabiduría humana. Esta intuición resultaría profética. Mientras su imperio se desmoronaría décadas después de su muerte, la biblioteca sobreviviría parcialmente, enterrada bajo las ruinas de Nínive durante más de 2000 años, hasta ser redescubierta por arqueólogos en el siglo XIX después de Cristo. La ironía de esta dualidad no escapaba ni a sus contemporáneos. Visitantes extranjeros en Nínive quedaban perplejos al descubrir que el rey, cuya reputación de crueldad aterrorizaba al mundo conocido, también podía discutir sutilezas de textos religiosos antiguos y recitar poesía de memoria. Escribas que servían en el palacio atestiguaban el contraste diario. Por la mañana, el rey aprobaba métodos de tortura para prisioneros rebeldes. Por la tarde, se sentaba en la biblioteca estudiando tratados filosóficos. Esta capacidad de compartimentalización, de mantener separados aspectos tan contradictorios de su personalidad, sugiere una psicología compleja que desafía categorizaciones simples. Asurbanipal no veía contradicción porque en su cosmovisión ambos papeles servían propósitos legítimos y necesarios. El guerrero aseguraba que el imperio sobreviviera contra amenazas externas. El erudito aseguraba que la civilización se preservara y avanzara. Juntos creaban un legado completo. La biblioteca también servía como herramienta de poder blando. Eruditos de tierras lejanas viajaban a Nínive para consultar su colección incomparable. Príncipes vasallos enviaban a sus hijos a educarse en los palacios asirios, donde absorbían no solo lealtad política, sino también admiración por la cultura asiria demostrada en la biblioteca. Era una forma de hegemonía cultural que complementaba la dominación militar. El conocimiento se convertía en otra manera en que Asiria demostraba superioridad sobre los pueblos conquistados. Pero más allá de todas estas consideraciones prácticas, había una genuina pasión intelectual. Asurbanipal amaba los textos antiguos con la misma intensidad visceral con que amaba las victorias militares. Experimentaba emociones intensas al leer sobre Gilgamesh o estudiar astronomía babilónica. Esta pasión genuina por el conocimiento, coexistiendo con la capacidad de violencia extrema, crea un retrato psicológico fascinante de un hombre que contenía multitudes dentro de sí, santo y demonio, sabio y tirano, todo simultáneamente.
Los últimos años del reinado de Asurbanipal estuvieron marcados por tragedias que ninguna cantidad de poder militar o sabiduría acumulada podía prevenir. El imperio que parecía invencible comenzó a mostrar grietas fatales, no por causa de enemigos externos, sino por conflictos internos que despedazarían a la familia real y agotarían la fuerza vital de Asiria. La amenaza más devastadora vino de donde Asurbanipal menos lo esperaba, su propio hermano. Shamash-shum-ukin, rey de Babilonia, bajo la soberanía nominal de Asurbanipal, había crecido cada vez más resentido con su posición subordinada. Gobernaba una de las regiones más ricas y culturalmente significativas del imperio, pero permanecía vasallo de su hermano menor. Los babilonios constantemente le recordaban que su civilización era más antigua y refinada que la de Asiria. Los sacerdotes babilonios le susurraban que debía ser rey independiente, no súbdito de Nínive. Durante años, Shamash-shum-ukin había acumulado quejas. Asurbanipal lo trataba como subordinado, no como igual. Decisiones importantes se tomaban en Nínive sin consultarlo. Se exigían tributos y tropas de Babilonia sin consideración por sus propias necesidades. Cuando Shamash-shum-ukin pedía más autonomía, se le negaba. La tensión entre los hermanos, siempre presente bajo la superficie diplomática, finalmente estalló en guerra abierta en 652 a.C. Shamash-shum-ukin declaró la independencia y formó una coalición masiva contra Asurbanipal. Reunió apoyo de elamitas, árabes, egipcios y otros pueblos que habían sufrido bajo el dominio asirio y veían una oportunidad de debilitar al imperio. La rebelión representaba una amenaza existencial porque venía del corazón del imperio, no de sus bordes distantes. Asurbanipal enfrentó su peor crisis. Necesitaba aplastar la rebelión rápidamente antes de que más provincias se unieran a ella. Pero luchar contra su propio hermano en la región más importante del imperio conllevaba riesgos inmensos. Una guerra civil prolongada podría destruir a Asiria tan eficazmente como cualquier invasión externa. El rey reunió a sus legiones más confiables y marchó contra Babilonia con el corazón pesado, pero con determinación implacable. La guerra que siguió fue brutal, incluso por los sangrientos estándares de la época. Hermano luchaba contra hermano en batallas que devastaban Mesopotamia. Ciudades eran sitiadas, campos quemados, poblaciones masacradas, mientras las fuerzas rivales disputaban cada palmo de territorio. Asurbanipal empleaba todas las tácticas que había perfeccionado en campañas anteriores: asedios meticulosos, terror sistemático, diplomacia para separar aliados de Shamash-shum-ukin, ofertas de clemencia para quienes desertaran pronto. El asedio de Babilonia, capital de Shamash-shum-ukin, fue especialmente devastador. Asurbanipal sitió la ciudad con la determinación de quebrar completamente la resistencia. El asedio duró más de 2 años, una prueba de resistencia y crueldad. Las murallas masivas de Babilonia, construidas por generaciones de constructores hábiles, demostraron ser formidables. Pero Asurbanipal tenía la paciencia y los recursos que sus enemigos no poseían. Bloqueó todos los accesos a la ciudad, cortando rutas de suministro e impidiendo que cualquier ayuda externa llegara a los sitiados. Lentamente, implacablemente, el hambre comenzó a devastar a la población dentro de las murallas. Los registros describen horrores ocurridos durante el prolongado asedio. Primero, se acabó la comida. Luego los animales fueron consumidos, después el cuero y cualquier cosa remotamente comestible. Relatos hablan de canibalismo entre la población desesperada. Enfermedades se propagaron en barrios superpoblados, donde refugiados se amontonaban esperando una salvación que nunca llegaría. Shamash-shum-ukin observaba cómo su reino moría lentamente, incapaz de romper el asedio o negociar términos aceptables. Asurbanipal
Desde afuera, mantenía presión constante, rechazando cualquier acuerdo que no fuera rendición incondicional. En 648 a.C., Babilonia finalmente cayó, pero Shamash-shum-ukin nunca enfrentaría el juicio de su hermano. Según algunas fuentes, se arrojó a las llamas de su propio palacio en lugar de rendirse. Otras sugieren que fue asesinado en el combate final cuando las defensas colapsaron. De cualquier modo, murió desafiante, negándole a Asurbanipal la satisfacción de capturarlo vivo. La muerte de su hermano marcó profundamente a Asurbanipal. A pesar de los años de conflicto, habían sido criados juntos, compartido la misma educación, crecido bajo los mismos techos palaciegos. La guerra fratricida lo obligó a destruir a su familia para preservar el imperio. Las inscripciones oficiales proclamaban una victoria gloriosa, pero entre líneas sugerían angustia. Asurbanipal no celebró la conquista de Babilonia con el mismo entusiasmo con que celebró victorias anteriores. No hubo masacres en masa de la población, ni destrucción sistemática de la ciudad, como había hecho con Susa. Había un reconocimiento implícito de que esta victoria era amarga, necesaria pero dolorosa. La supresión de la rebelión babilónica agotó recursos enormes y energía de Asiria. Años de guerra civil habían devastado la Mesopotamia central, la región más productiva del imperio. Decenas de miles de soldados habían muerto en ambos bandos. Tesoros habían sido gastados manteniendo ejércitos en campaña durante años. Aliados habían sido alienados al ser forzados a elegir bando en el conflicto familiar. El imperio emergía victorioso, pero exhausto, como un boxeador que gana una pelea, pero sufre daños permanentes en el proceso. Peor aún, la rebelión reveló debilidades estructurales fundamentales del imperio asirio. La inmensidad que era fuente de orgullo también era una vulnerabilidad crítica. Controlar territorios tan extensos exigía fuerza militar constante y recursos financieros inmensos. Cualquier señal de debilidad en el centro animaba rebeliones en las periferias. Todo el sistema dependía del terror continuo y de victorias regulares para mantener a los súbditos intimidados. Pero el terror tiene rendimientos decrecientes. Eventualmente, las poblaciones oprimidas prefieren morir luchando antes que vivir bajo opresión perpetua. La brutalidad extrema que Asurbanipal había empleado tan eficientemente durante décadas comenzaba a volverse contra él. En los últimos años de su reinado, los signos de declive se multiplicaban. Los tributos de provincias distantes llegaban irregularmente o no llegaban. Gobernadores provinciales, aprovechando la distracción con la guerra civil, comenzaban a actuar de forma independiente. Egipto, siempre problemático, escapó completamente del control asirio bajo Psamético, quien había usado años de falsa lealtad para construir suficiente poder y declarar independencia definitiva. Las fronteras del norte enfrentaban presiones crecientes de pueblos seminómadas de las estepas, escitas y cimerios, cuyas incursiones se volvían cada vez más audaces. Asiria ya no tenía recursos para mantener guarniciones adecuadas en todas las fronteras simultáneamente. Se debían tomar decisiones dolorosas sobre qué regiones defender y cuáles abandonar. El propio Asurbanipal envejecía. El guerrero vigoroso, que había cabalgado en decenas de campañas, ahora sentía el peso de los años. Sus textos tardíos muestran una preocupación creciente por presagios negativos, sueños perturbadores, señales divinas amenazantes. Consultaba a adivinos obsesivamente, buscando garantías de que los dioses aún favorecían a Asiria. Pero los presagios eran cada vez más ambiguos o francamente negativos. Los sacerdotes interpretaban eclipses, comportamientos anormales de animales y fenómenos climáticos como advertencias de desastres inminentes.
La biblioteca, su refugio intelectual, se volvía cada vez más importante en sus últimos años. Asurbanipal pasaba más tiempo entre las tablillas, quizás buscando consuelo en la sabiduría antigua o simplemente escapando de las presiones abrumadoras de gobernar un imperio en declive. Intensificó esfuerzos para completar la colección, como si presintiera que el tiempo se agotaba. Los escribas trabajaban furiosamente copiando textos, organizando catálogos, asegurando que el conocimiento acumulado estuviera preservado para la posteridad. Había algo desesperado en esta urgencia, como si el rey supiera que mientras su imperio político estaba destinado a caer, su creación intelectual podría sobrevivir. La sucesión se convertía en la preocupación dominante. Asurbanipal había visto de primera mano cómo las disputas sucesorias podían despedazar reinos. Había luchado contra su propio hermano en una guerra civil devastadora. Ahora necesitaba asegurar una transición pacífica para su sucesor. Pero sus hijos mostraban signos de las mismas ambiciones y rivalidades que habían destruido a la generación anterior. El rey intentaba equilibrar poderes, dar a cada príncipe responsabilidades suficientes para mantenerlo satisfecho, pero no tanto como para desafiar la autoridad central. Pero Asurbanipal sabía que los arreglos políticos por sí solos no garantizarían estabilidad. La propia estructura del imperio estaba defectuosa. Construido mediante conquista y mantenido mediante terror, no inspiraba lealtad genuina. Los súbditos obedecían por miedo, no por convicción. Cuando el miedo disminuyera, cuando la fuerza militar asiria flaqueara, el imperio se desintegraría rápidamente. Esta percepción, si realmente la tuvo, debió ser amarga. Toda su vida dedicada a expandir y fortalecer a Asiria, todas las victorias sangrientas, todos los tesoros acumulados, toda la sabiduría preservada, todo eso podría evaporarse tras su muerte. Los últimos documentos fechados del reinado de Asurbanipal provienen de aproximadamente 631 a.C. Después de eso, el silencio envuelve los registros históricos. La fecha exacta y las circunstancias de su muerte permanecen misteriosas. No hay relatos de un funeral grandioso ni descripciones de una sucesión pacífica. Algunos historiadores especulan que murió en circunstancias violentas durante otra disputa palaciega. Otros sugieren una muerte natural seguida de un caos sucesorio inmediato que impidió registros adecuados. Lo que está claro es que su muerte marcó el comienzo del fin para Asiria. Los sucesores de Asurbanipal eran figuras débiles, incapaces de mantener unido el imperio que él había expandido hasta sus límites. Disputas entre herederos rivales agotaron aún más los recursos ya exhaustos. Provincias aprovecharon el caos para declarar independencia. Enemigos externos, percibiendo debilidad, comenzaron a cercar el núcleo asirio. El león de Mesopotamia, herido por incontables batallas y debilitado por hemorragia interna, estaba cayendo. Y cuando cayera, la caída sería catastrófica y definitiva. El imperio que había aterrorizado al mundo conocido durante siglos sería borrado de la existencia en una generación. Pero antes de que el telón final descendiera sobre el drama asirio, el legado de Asurbanipal ya estaba asegurado, enterrado bajo los escombros de palacios en Nínive, esperando silenciosamente durante milenios hasta que arqueólogos lo redescubrieran y revelaran al mundo moderno la historia del último gran rey de Asiria. La muerte de Asurbanipal, envuelta en misterio y oscurecida por registros fragmentarios, marcó el inicio de una catástrofe que ningún contemporáneo podría haber imaginado posible. El imperio más poderoso que el mundo antiguo había conocido, el terror de decenas de naciones, la máquina de guerra que parecía invencible, se desmoronaría completamente en menos de 30 años. Esta asombrosa velocidad de colapso revelaba cuán frágiles eran los cimientos sobre los que se había construido la grandeza asiria.
Los sucesores inmediatos de Asurbanipal enfrentaban una herencia imposible. Heredaban un imperio vasto pero sobredimensionado, un ejército poderoso pero exhausto, arcas llenas de tesoros pero drenadas por guerras constantes. Más críticamente, heredaban un sistema político basado enteramente en la fuerza y el miedo, que funcionaba solo mientras Asiria demostrara capacidad para aplastar cualquier desafío. En el momento en que esa capacidad fue cuestionada, todo el edificio comenzó a desmoronarse. Ashur-etililani, hijo de Asurbanipal, intentó asumir el trono, pero inmediatamente enfrentó desafíos de otros miembros de la familia real. Estalló una guerra civil entre facciones rivales, cada una reclamando legitimidad. Mientras príncipes asirios luchaban entre sí por los restos del poder, las provincias del imperio aprovechaban para liberarse. Egipto ya se había escapado durante el reinado de Asurbanipal. Ahora, otras regiones seguían el ejemplo. Babilonia, devastada por la guerra civil anterior pero resiliente, comenzó nuevamente a afirmar su independencia bajo liderazgo local. Nabopolassar, un caldeo ambicioso, emergió como líder en Babilonia y se declaró rey independiente en 626 a.C. No era un vasallo rebelde, sino fundador de una nueva dinastía que no reconocía autoridad asiria alguna. Más amenazador aún, comenzó a construir alianzas con otros enemigos de Asiria, particularmente los medos al este. Los medos habían sido vasallos y a veces enemigos de Asiria, pero ahora, bajo un rey llamado Ciáxares, se estaban unificando en un poder formidable. Habían absorbido lecciones de organización militar de los asirios y ahora las volvían contra sus antiguos señores. La alianza entre Nabopolassar de Babilonia y Ciáxares de los medos creó una coalición que la debilitada Asiria no podía enfrentar eficazmente. El cerco se estaba cerrando. Durante algunos años, Asiria luchó desesperadamente por sobrevivir. Los ejércitos que una vez marchaban en conquista, ahora se defendían frenéticamente. Ciudades que habían sido centros de administración provincial caían una tras otra. Las rutas comerciales que traían riqueza a Nínive fueron cortadas. Los tributos cesaron completamente. El estado asirio se contraía sobre sí mismo, perdiendo primero las periferias distantes, luego provincias más cercanas, hasta que solo el núcleo alrededor de Nínive permanecía bajo control directo. En 614 a.C., la ciudad de Asur, la antigua capital religiosa de Asiria y centro del culto al dios nacional Ashur, cayó ante fuerzas combinadas de medos y babilonios. La pérdida era tanto simbólica como estratégica. Si la propia ciudad del dios nacional no estaba segura, ¿cómo podría sobrevivir el imperio? Nínive, la gran capital que Asurbanipal había llenado de tesoros saqueados y conocimiento preservado, se convirtió en el último reducto. Refugiados de todas las partes del imperio colapsado, se amontonaban dentro de sus murallas masivas, buscando una protección que no podía garantizarse. El ejército asirio, en otro tiempo el terror del mundo, estaba reducido a un fragmento de su antigua fuerza, rodeado por enemigos que lo superaban enormemente en número y cada vez más en habilidad. La población dentro de Nínive sabía que el fin estaba cerca, pero las murallas eran tan formidables que había esperanza de resistir hasta que algún milagro cambiara la situación. En 612 a.C., los ejércitos combinados de medos y babilonios sitiaron Nínive. El asedio que siguió fue largo y brutal. Las defensas masivas de la ciudad, construidas por generaciones de reyes paranoicos, demostraron su valor, pero la determinación de los atacantes era absoluta. Habían sufrido bajo el dominio asirio durante generaciones y ahora veían la oportunidad de una venganza final. Después de meses de asedio, las murallas finalmente fueron rompidas.
Relatos históricos sugieren que inundaciones del río Tigris debilitaron partes de las fortificaciones, creando brechas que los atacantes explotaron. Cuando las tropas enemigas invadieron Nínive, el saqueo y la masacre que siguieron fueron apocalípticos. Todo lo que Asiria había hecho a decenas de otras ciudades a lo largo de siglos, ahora era visitado sobre su propia capital. Los palacios magníficos fueron saqueados y quemados. Los templos grandiosos dedicados a Ashur y otros dioses asirios fueron profanados. Las estatuas colosales que custodiaban las puertas fueron derribadas. Los tesoros acumulados a través de siglos de conquista fueron llevados o destruidos. La población fue masacrada en números que impactaron incluso a observadores acostumbrados a la violencia antigua. Este era el ajuste de cuentas final por todas las atrocidades que Asiria había cometido. La destrucción fue tan completa que Nínive jamás sería reocupada como ciudad importante. Simplemente desaparecería, enterrada bajo capas de tierra y olvidada por la historia. Siglos después, viajeros pasarían por los montículos que escondían sus restos sin saber que pisaban lo que fue la ciudad más grande del mundo. El último rey asirio, Assur-uballit II, intentó continuar la resistencia desde una ciudad menor llamada Harrán, pero fue rápidamente aplastado. En 609 a.C., Asiria dejó de existir como entidad política independiente. Un imperio que había durado siglos, que había dominado el cercano oriente más completamente que cualquier predecesor, que había parecido invencible y eterno, se evaporó en una generación. La velocidad del colapso impactó al mundo antiguo. Profetas hebreos, cuyo pueblo había sufrido bajo el yugo asirio, celebraron la caída con textos apocalípticos. El profeta Nahum escribió sobre la destrucción de Nínive con júbilo vengativo, describiéndola como juicio divino contra una ciudad sanguinaria. Otras naciones que habían temblado ante el poder asirio ahora respiraban aliviadas, apenas creyendo que la pesadilla había terminado. Pero en la destrucción de Nínive, algo extraordinario fue inadvertidamente preservado. Cuando los palacios ardieron, las tablillas de arcilla de la biblioteca de Asurbanipal fueron cocidas por el intenso calor, haciéndolas aún más duras y duraderas. Enterradas bajo escombros y tierra acumulada, permanecerían intactas durante más de 2400 años. En el siglo XIX después de Cristo, arqueólogos británicos comenzaron a excavar los montículos que marcaban la ubicación de Nínive. Austen Henry Layard y Hormuzd Rassam descubrieron los palacios asirios y, más importante, las decenas de miles de tablillas de la biblioteca de Asurbanipal. Este hallazgo revolucionó la comprensión moderna del mundo antiguo. A través de estas tablillas, los estudiosos pudieron leer textos que habían estado perdidos durante milenios. La epopeya de Gilgamesh fue redescubierta, revelando sorprendentes paralelos con historias bíblicas como el diluvio. Textos religiosos, históricos, científicos y literarios de la antigua Mesopotamia volvieron a ser accesibles. La biblioteca que Asurbanipal había creado con tanto cuidado cumplió su propósito último de preservar el conocimiento a través de los siglos. El legado de Asurbanipal es profundamente contradictorio. Fue uno de los conquistadores más brutales de la historia antigua, responsable de genocidio, esclavitud masiva y sufrimiento incalculable. Las inscripciones que dejó, alardeando de crueldades, son difíciles de leer incluso por estándares antiguos. Personificó lo peor de la naturaleza humana en cuanto a violencia organizada y opresión, pero simultáneamente fue un mecenas ilustrado del conocimiento que salvó de la destrucción textos literarios, científicos y religiosos que de otro modo se habrían perdido para siempre. Su biblioteca preservó la memoria de civilizaciones antiguas, permitiendo que generaciones futuras, incluida la nuestra,
entendieran las raíces de la civilización humana. La epopeya de Gilgamesh, considerada la obra literaria más antigua de la humanidad, sobrevive principalmente gracias a copias hechas para la biblioteca de Asurbanipal. Esta paradoja desafía categorizaciones simples. ¿Cómo juzgamos a un hombre que simultáneamente masacró poblaciones enteras y preservó su sabiduría? ¿Cómo reconciliamos al déspota sanguinario con el erudito apasionado? Quizás la respuesta sea que no debemos intentar reconciliar. Asurbanipal contenía ambas capacidades, demostrando la desconcertante complejidad de la naturaleza humana. La historia de Asiria ofrece lecciones que resuenan a través de los siglos. Los imperios construidos solo sobre fuerza y terror son inherentemente inestables, sin importar cuán poderosos parezcan en su apogeo. La conquista genera resentimiento que eventualmente se transforma en resistencia. La brutalidad extrema puede intimidar a corto plazo, pero alimenta odios que explotan cuando surge la oportunidad. El colapso asirio también demuestra cuán rápidamente puede evaporarse la grandeza. En una generación, el imperio más poderoso del mundo se convirtió en recuerdo. Las ciudades que habían parecido eternas fueron reducidas a ruinas. La invencible máquina militar fue despedazada. Esta fragilidad fundamental de las estructuras humanas, sin importar cuán impresionantes, es una lección humillante sobre los límites del poder temporal. Pero la supervivencia de la biblioteca ofrece un contrapunto esperanzador. Mientras el poder político de Asurbanipal desapareció, su contribución intelectual perduró. El conocimiento, debidamente preservado, puede sobrevivir milenios mientras imperios ascienden y caen. Esto sugiere que la inversión en cultura, educación y preservación de la sabiduría puede crear legados más duraderos que las conquistas militares. Cuando los últimos defensores de Nínive cayeron en 612 a.C., cuando las llamas consumieron los palacios magníficos, cuando las murallas que habían parecido invencibles fueron derribadas, el último grito de Asiria resonó a través de las llanuras mesopotámicas. Era un grito de agonía, de un imperio muriendo, de una civilización siendo obliterada. Pero enterrado bajo los escombros, en tablillas de arcilla cocidas por el fuego de la destrucción, había otro tipo de grito, silencioso pero persistente a través de milenios. Era la voz de Asurbanipal hablando a través de los textos que había preservado, diciéndole a generaciones futuras sobre reyes antiguos, dioses olvidados, historias de heroísmo y búsqueda de inmortalidad. Esta voz atravesaría siglos de silencio hasta ser escuchada nuevamente cuando arqueólogos excavaran las ruinas y estudiosos descifraran las escrituras antiguas. El último gran rey de Asiria alcanzó una forma de inmortalidad que ninguna conquista militar podía garantizar. Es recordado no solo como destructor, sino como preservador, no solo como tirano, sino como patrón de la sabiduría. Su legado permanece profundamente ambiguo, obligando a cada generación a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del poder, el precio del conocimiento y la complejidad de la condición humana. Asurbanipal fue monstruo y sabio, asesino en masa y guardián de la cultura, lo peor y algo cercano a lo mejor que la humanidad puede producir. Todo encarnado en una sola figura histórica fascinante y aterradora por igual. Si le gustó esta historia, suscríbase al canal, dé like y deje su comentario. Este es el canal Emperadores. Hasta la próxima.